Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Ahora mejor, están despiertos, ¿cierto? Bueno, con mucha alegría hoy día nosotros vamos a empezar una nueva serie de exposición bíblica de la palabra del Señor. Vamos a empezar a exponer la primera carta de Juan. Y yo la separé ahí, vamos a tener más o menos 3 meses de estudio, más o menos 15 mensajes en esa carta, donde vamos a comprender su propósito, comprender lo que Dios nos quiso hablar por medio de ella. Así que será una buena jornada. Yo, Pastor Marco, los presbíteros de la iglesia, vamos a buscar lo máximo, enseñarles lo que realmente quiere decirnos Dios a través de la primera carta de Juan. Así que les pido siempre para orar por eso. Pueden leerla durante la semana, hacer sus notas personales, y así va a facilitar mucho su aprendizaje también. Entonces, dicho eso, vamos a abrir ahí en el principio de la carta y la introducción. Hoy día nosotros vamos a estar solamente en los 4 primeros versículos de la introducción de la carta. Primera Juan, capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Así nos dijo la buena palabra de Dios. Hoy día estoy leyendo por Reina Valera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocante a la palabra de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros, para que nuestro gozo sea completo. Oremos una vez más. Padre amado y querido, nosotros solo podemos comprender tu palabra si tu Espíritu Santo trae iluminación a nuestro corazón. Así que te pido eso, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos hable, que nos comunique, Señor, y así que pueda promover entre nosotros tu obra en ese día, que tú puedas obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, y al fin que tú mismo puedas cambiar nuestras acciones, Señor. Y así que busquemos siempre vivir para tu honor y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pandemia del COVID-19 fue un fenómeno que causó, provocó en realidad cosas en la sociedad a nivel mundial. Traigo consecuencias en la sociedad a nivel mundial. Y una de ellas tiene que ver con el Evangelio, con el progreso del Evangelio. Por causa del COVID-19, muchas iglesias se despertaron para ocupar un lugar que no estaba ocupado en la internet. ¿Verdad? La internet hoy día es un lugar y que toda la gente ocupa. Tú encuentras médicos, tú encuentras personas que dan consejos, tú encuentras clases, tú encuentras todo tipo de enseñanza por la internet. Por lo tanto, es un lugar donde gente está compartiendo cosas. Y la iglesia, aunque ya estuviera presente ahí, no tenía una presencia tan fuerte. Y con la pandemia,
pequeñas y grandes iglesias se despertaron para esta necesidad, porque no podían juntarse, deberían utilizar las herramientas disponibles para seguir adorando al Señor, creciendo en la palabra del Señor. Y eso quedó como resultado. Nos separaron, independiente de que la pandemia tenga pasado. Essas acciones que são buenas han seguido. Ahora mismo hay gente que está asistiendo nuestro culto acá desde lejos y pueden mirarlo. De toda manera, hay servicios hoy día para todo tipo de gusto. Todo tipo de gusto. Hay para pentecostales, neopentecostales, conservadores, todo tipo. A cada dia de la semana, si tú quieres meterse en la internet, tú vas a ver la predicación que quieres. El tipo que quieres, con la teología que quieres. A cualquier hora del día o de la noche, tú puedes acceder a todo tipo de enseñanza que está por aí. De maneira que tu pode começar de lunes, martes, miércoles, jueves, e aí quando chega o domingo, tu puedes perguntar ao pastor: mira pastor, por que nossa igreja não é como las demás? Porque você está se metendo durante toda a semana com outro tipo de cultura cristiana, e muitas vezes quer que sua igreja sea como essas que você las está mirando, em outra cultura. Lo que pasa, hermanos, es que essa pluralidade de interpretações de la Bíblia e de todo que está en el contexto evangélico, esta pluralidade, em algum momento, no lugar de ayudar a los creyentes se fortalecerem, em muitos casos, hace com que os creyentes estejam mais alejados de la verdade fundamental do Evangelho. No lugar de madurar, no lugar de crescer em la graça e conhecimento de Jesus, essa pluralidade ha servido mais para alejar os cristianos de las verdades fundamentales para suas vidas. Guardadas as devidas proporções, então, essa carta que nós estamos começando a estudar hoje dia, foi escrita em um contexto similar a esse que introduzco para vocês, com esta pluralidade de pensamento e de interpretações. E ela foi escrita dentro de um contexto assim, para apresentar a verdade que é indestrutível, a verdade que é fundamentada em uma roca e que não se pode destruí-la de nenhuma maneira. Esta é uma realidade que pudo ser tocada, que pudo ser vista, que pudo ser contemplada por muitos. Não é uma verdade abstrata, sino que concreta. E aunque eu e tu estemos há mais de 2000 anos distantes dessa verdade que foi mirada, que foi escuchada e que foi tocada, aunque estemos distantes, o impacto em nós pode ser o mesmo, se nós creemos de verdade. Se creemos de verdade em essas verdades que nos foram entregadas e estão escritas, o impacto em nós pode ser o mesmo que tiveram aqueles que no princípio puderam ver, escuchar e tocar. Podemos passar por lo mesmo. Esta verdade que é Jesucristo é a base para nossa comunhão com Deus Padre. Sin Él
é impossível acercarmos de nosso Padre. Sin Él, todo homem está perdido. Todo homem vive alejado de Deus. E é tão importante entender essa verdade de la comunhão com Deus, que o autor, que é Juan, começa essa carta, dando al tiro, al ponto que quer comunicar a seus oyentes. Ele não está preocupado com as formalidades que são normais em algumas cartas. Se você vai ver as cartas de Pablo, a maioria de elas empieza com Pablo se apresentando, dizendo para quem vai a carta. Há formalidades. Juan não está preocupado com formalidades. Juan está preocupado com o tema. Juan está preocupado com entregar um conteúdo, entregar essa verdade a seus oyentes. Está claro que ele mesmo, Juan, hijo de Zebedeo, el discípulo amado de Jesus, hermano de Tiago, é o autor dessa carta. El único que subiu al monte de la crucifixión com Jesus. Foi ele que escutou de Jesus para que cuidara a Maria. El único discípulo que aparece aí. Los outros todos huyeron. El discípulo amado tuvo a valentia de acercar-se. E é esse discípulo que nos ajuda agora a compreender essas verdades que são importantes. Ele é autor também do Evangelho de Juan, conhecido, Evangelho de Juan, e autor dessas cartas. E no Evangelho, seu propósito é escrever a la gente para que eles possam creer en el Senhor. Esse é seu propósito. En el capítulo 20, versículo 31 do Evangelho de Juan, ele declara isso, que seu propósito é descrever todo isso para que a gente pueda creer em Jesus. Agora, na carta, seu propósito é distinto. Ele não está escrevendo para que a gente pueda creer. Ele está escrevendo para a gente que já havia creído. É uma carta que foi escrita para creyentes. É uma carta que foi escrita para gente que supostamente já havia escuchado do Senhor. Mira no capítulo 5, vaya aí em sua própria Bíblia, passa umas hojas adelante, capítulo 5, versículo 13, descreve para nós o propósito da carta. Estas coisas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Foi escrita para creyentes. Com que propósito? Agora, era para que esses creyentes pudieran ter assegurada em seus corações, em suas mentes, a certeza de que são hijos de Deus, que são elegidos por el Senhor, de que pertenecem ao Senhor, para que eles pudieran ter a segurança de que como hijos de Deus, eles têm direito a la vida eterna. Que bonito, não? Uma carta para trazer um fundamento mais profundo acerca de las coisas que eu já he creído. Então, ajuda-me a fortalecer minha fé, mi ânimo en el Senhor. Isso era para dar segurança a los cristianos com respeito a sua própria salvação, escrita para gente como tu e eu, que já conhecemos al Senhor. Por isso que é uma carta muito atual. Agora, com respeito à salvação, há dois temas muito interessantes que se podem destacar al estudar essa carta. Dois temas que podem generar também um peligro para nossa vida. E o primeiro peligro seria ter a salvação e não saber que la tienes. Entende?
¿Sabes que es posible una persona ser un elegido de Dios, pero no se dar cuenta de eso? Quedar con dudas, quedar así, ¿será que soy? ¿Será que no soy? Eso es un peligro que no permite que la persona avance en la fe, en la vida con el Señor. El primero. Hay un segundo peligro, que es no tener la salvación y creer que la tiene. También es un peligro. Hay gente que se cree salva. Hay gente que se cree hijo de Dios, pero que al final no lo es. Dos peligros que se encuentran en esa carta. Por eso que John Stott nos ayuda mucho en entender esa carta, porque él estableció a través de ella 3 testes para que uno pueda tener la convicción correcta de la palabra de Dios. Si es o no eres un hijo de Dios. Hay 3 testes establecidos por John Stott. Y el primer teste es un teste doctrinal. ¿Y dónde sacamos eso? Vayan al capítulo 2, todo en la carta. Se quede atento ahí porque voy a pedir mucho para que podamos conferir en la carta. Capítulo 2, versículos 22 y 23. Ahora voy a pedir su ayuda para leer. No importa cuál versión tenga. Capítulo 2, versículo 22 y 23. En mi 3 usted empieza a leer. 3. El primer teste es el teste doctrinal. Y John Stott dice: para saber si somos o no somos hijos de Dios, tenemos que pasar por ese teste. ¿Qué creemos sobre Cristo? ¿Él es el Hijo de Dios? ¿Él es verdaderamente eterno? ¿Es verdaderamente el Mesías? Si uno no cree en eso, ya está rechazado de primera. Entonces, el primer teste es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque el que niega a Jesús como Cristo es un mentiroso. Quien niega a Jesús, que Jesús es el Cristo, es un mentiroso. Esa palabra se repite mucho en esta carta. El segundo teste es un teste social. Teste social. Capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. En mi 3, lean. ¿Quién es mentiroso acá en ese texto? El que niega amor a su hermano. El que acepta convivir pero de lejos. No te puedo amar si te acerca mucho a mí. De lejos yo te amo, yo te quiero, pero de cerca no. El que niega amor a su hermano, el que niega compasión, el que niega ayuda, porque amor son actitudes en movimiento, ¿cierto? Amar es eso, demostrar con evidencias que tú amas. El que niega amor a su hermano es un mentiroso. Tercer teste que tenemos acá es el teste moral. Teste moral, capítulo 2, versículo 4. 2, 4. 3. ¿Quién es mentiroso acá? El que dice que sirve al Señor, pero no le obedece.
O sea, no, yo voy a la iglesia, yo estoy junto, yo leo la Biblia, yo conozco tanto, yo escucho muchas alabanzas durante la semana entera. Ya, pero ¿estás obedeciendo? No, obedeciendo no tanto. Es un mentiroso. Es un mentiroso. El que sabe lo que tiene que hacer, el que tiene los principios de Dios para sí, el que dice que ama al Señor, pero no está dispuesto a sacrificarse y vivir de acuerdo con la enseñanza del Señor, con los mandamientos del Señor, dice la Biblia que es un mentiroso. Entonces John Stott pone para nosotros esos 3 testes para que uno pueda saber, ¿soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Yo tengo salvación y no sé que la tengo. Yo no la tengo y estoy creyendo que la tengo. ¿Cómo resolver eso? Los testes te ayudan. El teste doctrinal, el teste social y el teste moral dentro de esa carta. Ayuda para que tú puedas entender sobre las verdades que fueron entregadas a usted y cómo está creyendo en cada una de ellas. Además de todo eso, Juan está en esa carta, además de estar nos entregando ese mensaje que confirma las verdades que hemos recibido, él está acá comprometido para advertir la iglesia acerca de los falsos profetas. Este fue un tiempo, en el primer siglo de la era cristiana, fue un tiempo terrible en que muchas herejías ya estaban se acercando de la iglesia. Y hay una muy famosa que es llamada de gnosticismo. Eso era la unión entre una filosofía griega con la teología de los judíos, hebrea. Entonces, la unión de esas 2 realidades, filosofía y teología judía, originó lo que se llama de gnosticismo. Y eso fue tan fuerte, tanto que hay un autor, un misionero holandés que trabajó mucho en Sudamérica, especialmente en Brasil, llamado Francisco Leonardo, afirma que el gnosticismo en este tiempo en la iglesia fue muy más dañoso que la propia persecución del Imperio Romano. Esa herejía intentando entrar en la iglesia y en algunos lugares logrando entrar, y es lo que Juan acá está muy comprometido en advertir la iglesia en contra de ella. Fue algo muy dañoso. Fue considerado hasta mismo como un anticristo. Fue personificado como un anticristo, porque el gnosticismo es la negación de todo que creemos acerca de Cristo, que es eterno, que es de carne y hueso, que vino por nosotros, que podría perdonar pecados. Él rechaza todo eso. Y es por esta razón que Juan está aquí comprometido con la iglesia para rechazar esa idea del gnosticismo. Y ele hace por 2 maneiras, e assim quero exponer esse texto de hoje dia, mostrando as 2 maneiras com as quais Juan vai trabalhar para rechazar o gnosticismo que está aí presente no primeiro siglo, e al final mostrar uma conclusão desse texto, nestes 4 versículos que nos proponemos a estudar hoje dia. A primeira forma com a qual Juan quer lidiar com esta situação é afirmando que a humanidade de Jesus é um hecho real e concreto. A humanidade de Jesus é um hecho real e concreto. Ve como ele empieza no versículo de número 1, aí do capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. El Salvador de nuestras almas necesariamente debería ser humano. Necesariamente, no podría ser de otra manera. No podría ser. Desde el principio Dios está anunciando como que nuestra relación con Él podría ser restaurada a través de la sangre derramada. Y entonces animales fueron puestos en este rito para mostrar, para apuntar para un sacrificio que vendría en el futuro. O sea, hay un tiempo que por medio del salmista David, Dios está diciendo a su pueblo: no estoy más satisfecho con la sangre de animales, porque ustedes no están comprendiendo, ustedes no están dejando sus pecados. Eso deveria ser uma forma didática para que ustedes pudieran aprender que al derramar la sangre de los animales, ustedes deveriam arrepentir-se del pecado, confiando que um dia vai venir aquele que vai liberar-les de uma vez por todas de seus pecados. Pero ellos seguían practicando, vivían de lunes a sábado como querían en la vida. De lunes a viernes, porque nesse tempo era sábado todavía, la ley. Y en el sábado ofrecía entonces los sacrificios y era: Señor, estamos listos. Ahora estoy preparado para una semana más, vivir como me parece mejor. Yo hago lo que quiero de mi vida. Yo establezco las normas para mi vida. Y el próximo sábado nos acertamos otra vez. Yo te traigo un otro novillo, yo te traigo una otra ofrenda, y ahí estamos listos. Y Dios está diciendo: no, no es eso, no entendieron nada, no comprendieron nada. Entonces, Juan está mostrando para nosotros que Jesús necesariamente, el Mesías, debería ser un humano, no podría ser de otra manera. E o gnosticismo nega completamente essa realidade. Por meio do gnosticismo, Jesus não foi humano. Veja como que nos dijo el capítulo 4, versículo 2 de la carta. Vaya en el capítulo 4, versículo 2. E veja como que Juan está combatiendo esta realidade. 4, Deus. 3. Todo que reconoce, exatamente, todo que confiesa que o Espírito de Jesucristo ha venido em carne, procede de Deus. Há que confessar isso, que Ele se encarnou. A encarnação do Verbo eterno é o ponto principal de nossa fé. Sem creer que Jesus foi humano, não temos esperança de perdão de nossos pecados. De que outra maneira Deus poderia perdonar-nos? Senão por um sacrifício. E Juan está dizendo isso. Os griegos, por exemplo, não aceptavam essa verdade de nenhuma maneira. A filosofia de ellos rechazava isso de toda maneira. Eles diziam que Jesus era simplesmente um ser diferenciado, um homem mais elevado, um homem diferente, com um poder diferente, pero não era totalmente matéria, de carne e hueso. Eles não poderiam aceitar isso de nenhuma maneira. Não poderiam aceitar que
que era posible tocar en el Señor Jesús. Hubo ahí, ahora con ese gnosticismo, y entra una otra herejía que fundamenta aún más essa forma de rechazar la humanidad de Jesús, una herejía llamada docetismo, que significa pensar que el cuerpo de Jesús era solamente una ilusión. No, ustedes piensan que lo están viendo, ustedes creen que lo están mirando, que Él está presente, ustedes piensan que pueden tocarlo, pero en realidad no lo pueden. Así decía la filosofía: ustedes están todos ilusionados, no es real esse mensaje que estão predicando, esse Messias que ustedes creen, não pode ser real, porque a matéria é mala. Como que o Espírito pode habitar em algo malo? Não pode. Então, por esta razão, por essas herejías que veniam entrando aí, eles rechazavam essa realidade. Agora uma pergunta: como que essa herejía se infiltra en la iglesia? Porque Juan está escribiendo para ¿quién? Creyentes. ¿Cuál es la necesidad de escribir eso a creyente? Porque ciertamente creyentes estaban creyendo en eso. O sea, esa herejía estaba dentro de la iglesia. ¿Cómo que llegó ahí? Lo que pasa es que los nuevos convertidos griegos no fueron bien discipulados, fueron aceptados de cualquier manera en la iglesia, no pasaron por un buen discipulado y traen consigo también otras creencias. Percibe como eso es muy serio. Percibe como que insistimos, especialmente a los nuevos que han llegó a la iglesia, tiene que meterse en el discipulado, porque nosotros tenemos que ayudarte a poner un filtro en su cabeza, en su mente, para que usted pueda mirar por medio de la palabra de Dios y estar seguro de las verdades que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Es ella que debe guiarnos a lo que es correcto. Ella nos guía a la verdad que es nuestro propio Señor Jesús. Las herejías, las cosas malas, solo pueden ser rechazadas a través de un estudio comprometido de la palabra del Señor, de una enseñanza comprometida con la verdad, y es lo que llamamos de discipulado. Si tú no se somete a eso, tú seguirás siendo como que un creyente que escucha una cosa en lunes y usted está cierto de eso, qué bueno, me gustó, me parece eso, pero en martes escucha otra cosa, eso del lunes ya no me conviene más, voy para eso que escuché en martes, pero en miércoles ya viene otra cosa. Tú no tienes una referencia, no establece una identidad para su propia vida, y estará como que caminando hoy día acá, otro día allá. Lo que Juan está enseñando es que debemos estar firmes en la verdad. La verdad. Y uno de los caminos para fundamentar la verdad en su mente y en su corazón es por medio del discipulado. Ojos con eso. No vamos a demorar mucho, vamos a abrir nuevas clases, nuevos proyectos de discipulado que duran 2 años en la iglesia. Gracias al Señor tenemos gente que ya fue formada en la iglesia y que puede discipular a otros también. Mi gran sueño es que todos los miembros de la iglesia de Hawaii puedan decir: yo pasé por el discipulado, yo pasé por 2 años de estudio de la palabra del Señor, yo alcancé buscar la madurez para mi vida a través de ese estudio comprometido. No hay ninguna cosa
más sobrenatural de que aprender solamente de la palabra. Estén atentos con eso. Además de todo, los gnósticos afirmaban también que solo era posible relacionarse con Dios personas selecionadas, personas que tenían un intelecto más avanzado. No era para cualquiera. No era cualquiera que podría alcanzar tener una relación con Dios. No estaba al alcance de cualquiera. Y eso generó un tipo de clases en el medio de los cristianos. Hay cristianos de primera clase, hay cristianos de segunda clase. No, ¿dónde estudiaste tú? ¿Qué haces tú de tu vida? Ya, ok, tú puedes estar en esta clase. Y usted en segunda clase. Los gnósticos pusieron ese tipo de escalera entre los propios cristianos. Y ahí viene el Evangelio con Juan ahora presentando esa verdad totalmente contraria al gnosticismo, que predicaba que existía solamente una élite que podría conocer al Señor, y el Evangelio dice que todos que creen pueden tener una comunión con el Señor. Nuestra comunión es con Dios y con su Hijo Jesús, dijo Juan. Nosotros tenemos comunión con Él, y porque tenemos comunión con Él, podemos también tener comunión unos con los otros. Entonces, Juan estaba combatiendo esa mentira del primer siglo, y lo hace por medio de una redundancia. Es muy redundante el versículo 1. Fíjate en él otra vez, cuando nos dijo, lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Es posible ver con otra parte del cuerpo? Con la pierna, con las manos. No es posible. Es una redundancia para demostrar la fuerza que esas palabras tienen. Yo veí con mis propios ojos. No fue porque otro me contó, no fue con ojos de otros, fue con mis ojos que yo veí. Yo escuché, yo toqué. O sea, Jesús era verdaderamente humano, porque era necesario que fuera humano para representar a otros humanos ante un Dios que es eterno. Solamente porque Él fue humano es que hoy día podemos tener la esperanza de que un humano perfecto nos representó ante Dios y resolvió el tema que nosotros teníamos con el Señor. Segunda cosa que podemos aprender. Primero, que la humanidad es un hecho real y concreto. Segundo, que la divinidad de Jesús es un hecho histórico e indiscutible. La divinidad de Jesús es un hecho histórico e indiscutible. Ahora, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, podemos fundamentar esta verdad. ¿Pueden leer versículos 1 y 2, por favor? 3. Si Él necesitaba ser humano para representar humanos, Él necesitaba también ser divino para vencer el pecado y Satanás. Él necesitaba tener una naturaleza divina para vencer al propio Satanás y sus planes. Eso es lo que Juan está enfatizando cuando dice que Él era desde el principio. Lo que quiere enfatizar acá es eterno, y porque es eterno, es divino, es el Hijo prometido de Dios, es el Mesías.
que tiene poder para hacer lo que dijo que había hecho. Esta naturaleza divina de Cristo es lo que garantiza a nosotros las buenas promesas de nuestro Señor, de que nosotros también triunfamos sobre el pecado y todo mal, de que nosotros podemos estar seguros de que esse Cristo que venceu por nosotros, e está com nosotros. Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele venceu nosso maior inimigo, solamente porque era divino. Agora, para os gnósticos, essa era uma realidade inconcebível. Não se pode crer que este homem que disse que é hijo de Deus, seja Deus também, seja divino. Como que pode um ser divino encarnar-se? Como que pode um ser divino someter-se a realidades dessa matéria? Como que pode um ser divino limitar-se a coisas que humanos estão limitados? Como pode um ser divino dizer, tenho sede, tenho hambre? Como que pode um ser divino estar sujeito a los límites que são puestos sobre sua própria criação? Para eles era algo inconcebível. É por isso que afirmava, não, ele não é divino, ele pode ter um espírito elevado, pode ter alcançado o que se chama de pleroma, ou seja, um grado mais alto, alguém que se retirou por um tempo, se alejou de las cosas materiales, e aí surgiu outro tipo de herejía que fuera una construindo sobre las otras. E agora, además del docetismo, surge também o ascetismo. ¿Sabe o que é isso? O ascetismo é você entender coisas materiais que te hacen malo e alejar-se de ellas. Em princípio, é uma coisa buena, é buscar um tipo de santificação, certo? Há gente, por exemplo, que hace ayuno. Isso é um tipo de pensamento que vem dessa filosofia. Ou seja, eu vou retirar-me, eu creio que metido na sociedade, eu estou me tornando uma pessoa muito pecadora, então vou alejar-me, vou para um monte, vou fazer muita meditação, e então vou estar mais puro. Eles acreditavam então que Jesus havia hecho basicamente isso, se retirara, e por causa de um forte desejo de alejar-se das coisas malas, havia alcançado um espírito superior a los demás, pero que não poderia ser comparado como divino. De toda maneira, eles rechazavam essa ideia. Eles acreditavam que poderia ser um espírito supremo, pero não divino. Se Cristo não é divino, tampouco pode perdonar pecados, tampouco pode vencer Satanás. E como resultado, estaríamos perdidos. Juan enfatiza então que é esse mesmo que vive desde o princípio, que lançou, que puso os cimientos de la criação, ele que entrou em conselho com o Deus Padre e Deus Espírito para tomar todas as decisões com respeito à criação. Esse mesmo é o Jesus que se encarnou, é a palavra de vida que se hizo homem, que se hizo carne e vino a habitar entre nós. El eterno com seus seres temporales. Ou seja, ele necessitava ser humano, pero al mismo tiempo necesitaba ser divino. Las dos naturalezas en el mismo ser de Jesús es lo que puede garantizar a nosotros la esperanza de vida eterna. Y es eso que Juan está diciendo. Ustedes recibieron la palabra de vida eterna,
Por lo tanto, es necesario fundamentar eso. ¿Y cómo se hace? Hay que entender, que creer de verdad que Jesús era hombre, pero al mismo tiempo era Dios. Un único ser con dos naturalezas. Y solamente así es que podría representarnos ante Dios y vencer el pecado y Satanás por nosotros. ¿Qué tenemos como resultado de todo eso? Es que Jesucristo, nuestro amado Redentor, es la base para nuestra comunión con Dios y unos con los otros. Ese ser con dos naturalezas, tanto humana como divina, es lo que posibilita que yo y tú podamos estar en comunión con Dios, pero también unos con los otros. Esta es nuestra comunión con Dios Padre y también con el Hijo, dijo Juan, versículos 3 y 4. Y también es lo que posibilita tenermos comunión unos con los otros. Esa es la verdad. Juan, hermanos, fue un hombre que experimentó en su vida mucho sufrimiento por causa del Evangelio. Como les conté al principio, él fue el primer que subió al monte de la crucifixión, cuando Jesús aún estaba ahí. Los demás mirando de lejos, y otros huyeron. Juan también presenció la muerte de su hermano Tiago, por mando de Herodes. Tú puedes ver eso en Hechos capítulo 12, cuando Herodes da un orden para prender, encarcelar muchos cristianos y a Tiago pasar por la espada, matar a Tiago, el primer mártir del Evangelio. Juan también tuvo que mirar todo eso. Essas experiências que Juan tuvo por causa del Evangelio deberían tener convertido este hombre en una persona amarga, desilusionada con Dios, y especialmente con la iglesia de Dios, que huyó, estaba esparcida ahora por toda parte. Los mismos judíos que eran blancos del amor de Dios fueron los que crucificaron a Jesús. Y Juan podría estar con su corazón lleno de amargura, desilusionado con todo y abandonar todo. Pero no fue eso que pasó con este hombre. Aquí ele está hablando de alegría. Ele empieza essa carta com um tono de alegria, de esperança. Apesar de todo o sofrimento por lo qual passou, nada de isso foi suficiente para amargar a sua fé e hacerle renunciar a la comunhão com Deus e com os hermanos. Ele está aqui fundamentando essa comunhão que temos com o Padre e unos com os outros também. É por isso que podemos hoje, como este mesmo apóstolo, ter a mesma comunhão com o Senhor, estando fundamentados, basados no testemunho que hemos recebido de la palavra del Senhor, no testemunho de que Ele é suficiente para nós outros. Eu e tu tocamos en el Senhor, não lo miramos com nossos próprios olhos, não lo escuchamos em nossa própria língua, pero independiente de isso, se creemos en estas verdades de los apóstoles, nós podemos ter a mesma revelação que eles tiveram, porque está aqui para nós. Lo que Dios decidió entregar a nuestros hermanos en el principio, lo mantuvo para mí y para tú también. Nosotros tenemos esa palabra. Nosotros tenemos la palabra de vida a nuestro corazón.
E é isso que necessitamos, não necessitamos de nada mais que isso. Solamente del testemunho de las Escrituras. Porque se creemos en Él, tenemos plena comunión con nuestro Dios Padre. Lo que quiero que usted pueda llevar a su casa hoy día es esa conclusión seguida de una aplicación. La conclusión a que podemos llegar hoy día es justamente esa, lo que concluye todo que hablé con ustedes hoy día. Es que primero, debido a que Cristo fue verdaderamente humano, y esa es la defensa de Juan, nosotros podemos estar seguros de que nuestro problema con el Creador está resuelto. Cristo dijo, está consumado. La deuda fue pagada. Y eso só fue posible porque Él es humano. La segunda cosa, porque Jesús es divino, podemos también estar seguros de que es posible vivir en comunión con Dios y con mis hermanos. Leemos en el principio uno de los testes. ¿Tiene comunión con Dios? Sí, con Dios estamos bien. ¿Y con su hermano? No tan bien. Mentiroso. ¿Cierto? Porque la divinidad de Jesús es lo que puede capacitarnos a vivir en verdadera comunión con Dios y con mis hermanos. Por lo tanto, si nos apropiamos de esa comunión con nuestro Señor, también tendremos comunión con nuestros hermanos. Entonces, no te alejes, hermano mío, hermana mía, de las Escrituras, de la buena palabra de Dios. Tú no necesitas salir por toda parte buscando otras revelaciones, buscando outros conceitos, outras interpretações. Não necessita estar preocupado com isso. Lo que tú necesitas es poner como una roca en su corazón las convicciones, el testimonio que tenemos de las Escrituras, porque Él es suficiente para nosotros, para encaminarnos al Señor y transformar nuestras relaciones. Si conocemos Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos. El gozo en Cristo nos une unos a los otros. Eso es lo que vamos a aprender en esta carta. Mientras vamos hundiendo en ella, vamos a aprender que el gozo con Cristo nos lleva a disfrutar de comunión unos con los otros. Y eso destruye toda falsedad, toda mentira. Todo que intenta infiltrarse en nuestro medio es destruido por el poder que hay en nuestra comunión ante el Señor. Yo te miro no con desconfianza. Yo te miro en la confianza de que el amor de Cristo te alcanzó, está obrando en su vida. Tú puedes fallar, yo también, pero estamos en comunión. Estamos en comunión. Tenemos que seguir adelante. Nada puede destruir eso. La falsedad afuera, la mentira afuera, el engaño afuera, la verdad entre nosotros. La verdad entre nosotros. Por lo tanto, aferrémonos a esas verdades que nos han sido reveladas por medio de Cristo, el Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. Que el Señor te bendiga. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor que nos alcanzó. Gracias por Jesucristo, el hombre que vino al mundo y nos representó ante ti, Señor. Gracias porque en Él también estuvo la naturaleza divina. Él es nuestro Redentor eterno.
en Él confiamos y por medio de su obra podemos tener la seguridad de que nuestra salvación está garantizada, Señor, en tu presencia. Te doy las gracias porque nosotros no podíamos conquistarla. Tú hiciste todo por nosotros. Gracias por eso, Señor. Que essa verdade, Senhor, que essa verdade esté dia tras dia fundamentada como uma roca em nosso coração. Que podamos alimentar-nos dia tras dia ante essa verdade, que nosso nome está escrito no livro de la vida. E assim que podamos seguir em paz contigo e em amor com nossos irmãos. Isso te lo pido, Senhor, e te lo agradezco, em el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amém, Senhor.